Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al diario número 14. Hoy vamos a platicar sobre Samadhi, la introducción a Samadhi o la introducción básicamente al concepto. No vamos a introducirnos básicamente a todo el contexto de Samadhi porque es bastante amplio. Pero bueno, lo que voy a platicar es sí, básicamente sobre este concepto, lo primordial, ¿vale? Eh, Algo interesante con Samadhi que hoy acabo también de comprender por aquí es que tanto en el Ashtanga Yoga o en el yoga per se, ¿sí? Samadhi es, esto bueno, ya lo comprendía, pero no sabía que había una relación entre el Ashtanga Yoga o el yoga, ¿sí? Las 8 ramas del yoga según Patanjali, y que existía esta relación entre esto y entre el camino óctuple en el budismo, que ahora que lo voy comprendiendo básicamente es esta parte que estoy entendiendo, ¿no? Hay una similitud hasta cierto punto en que el último paso en cada una de estas dos filosofías es el samadhi, ¿vale? Entonces en el Ashtanga Yoga, el creador básicamente o el que compila el Ashtanga Yoga la práctica de estas 8 ramas, ¿sí? Es Patanjali, y él dice que la octava rama o la última rama va a ser la práctica del samadhi, ¿vale? Y el samadhi tiene toda una, digamos, para llegar a samadhi hay que ir practicando estas 8 ramas, ¿no? Samadhi, dhyana y dharana son las últimas 3 ramas del yoga, según Patanjali. Y en el camino óctuple del budismo, sí, también samadhi va a ser la última práctica o el último punto a observar, ¿vale? Entonces, sin meternos mucho ahorita la cuestión del budismo, vamos y concretamente del yoga, vamos a hablar sobre el concepto, que es lo que me interesa el día de hoy. Eh, Propiamente creo que lo interesante sería poder hablar primero de los 3 estados previos según el yoga, ¿sí? Los 2 estados previos a Samadhi, ¿no? El estado previo, que sería el séptimo, sería eh, Dhyana, y el sexto sería Dharana, ¿sí? Estos son los últimos 3 estados de las 8 ramas del yoga, y estos 3 estados últimos desarrollan habilidades psíquicas. Psíquicas no necesariamente que pueden tener, digamos, este misticismo mágico y este misticismo psíquico de la psique, ¿sí? Pero no es algo necesariamente mágico, ¿no? O sea, no va a salir un mago por ahí a hablarnos de una lámpara, ¿no? Entonces lo quiero denominar así y decir así porque es interesante que sepamos que así está denominado dentro del estudio de los sutras y del yoga, ¿sí? Del Samadhipada, del Vibhuti Pada, que son los sutras de Patanjali, ¿vale? Está denominado que estas tres últimas ramas del yoga desarrollan en el individuo capacidades psíquicas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Sí, que vamos desarrollando la mente, que vamos desarrollando el conocimiento y vamos desarrollando la sabiduría, y básicamente trabajamos nuestra parte psicológica, nuestra parte interna, ¿vale? Independientemente de por qué cada quien quisiera practicar esto, hablando concretamente de Samadhi, ¿sí? Que es la última de las prácticas, Samadhi es un estado de absorción, eh, y básicamente lo que hace Samadhi es terminar de unirnos con la divinidad, ¿vale? Hay un estado previo eh, que es Dhyana y otro estado previo que es Dharana, ¿no? Lo propio de las 8 ramas sería el estado número 1 o la práctica número 1, que sería la práctica de los yamas, de los niyamas, de las asanas, el pranayama, el pratyahara, que es la abstención de los sentidos, el dharana, el dhyana y el samadhi. Son esas 8 ramas que se practican en el yoga, ¿vale? Entonces,
Las últimas tres son Samadhi, Dhyana y Dharana. Ahora, para llegar a Samadhi, ¿sí? En particular, si estamos practicando la cuestión meditativa, ¿sí? Solo practicaríamos estas últimas tres, ¿sí? Estas últimas tres que he estado mencionando, Dharana, Dhyana y Samadhi, ¿sí? Eh, la meditación básicamente comienza, ¿sí? O podría comenzar desde Dharana, ¿sí? Que ya Dharana implica la concentración muy, muy específica. Podríamos entrar a una cuestión meditativa prácticamente desde antes, ¿no? Desde el principio, desde el punto número uno, ¿no? Pero básicamente la parte ya de meditación comienza en Dharana, ¿sí? Dharana quiere decir concentración, Dhyana quiere decir contemplación y Samadhi quiere decir estado de absorción. Entonces, ¿qué pasa básicamente en Samadhi? ¿Sí? Primero, lo que lo he estado platicando ahí con los alumnos y los que vayan a ver, ahorita que están tomando el taller, que vayan a ver esto, primero iniciamos con el objeto de atención, ¿sí? Que es aquello que me llama la atención. Puede ser un sentimiento, puede ser un estado emocional, puede ser una preocupación. ¿Sí? Primero empezaríamos con el objeto de atención, ¿sí? Cuando empezamos a meditar. De ahí, en ese objeto de atención, luego va a venir Dharana, que es que nos concentramos sobre ese objeto de atención, que ya lo hemos platicado bastantes veces. Ahorita lo menciono para los que están viendo por primera vez este video, si lo estás viendo por primera vez. Sí, entonces tenemos un objeto de atención, que es aquello que te llama la atención. Luego te concentras en él y entras automáticamente a Dharana, si te concentras durante mucho tiempo. ¿Sí? Y luego viene Dhyana, que es la contemplación de ese estado, digamos, de ese objeto de concentración, y ya es la contemplación, ya básicamente es meditar. Empiezo a meditar porque ya me concentré mucho y mi atención se convierte en este foco, ¿no? Que está viendo, por ejemplo, a lo mejor la cortina que se está moviendo, que está viendo, no sé, la gorra, que está viendo lo que tú quieras, ¿no? El techo de madera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con nosotros, con nuestra mente? Normalmente pasa eso. Tomamos un objeto de atención y nos empezamos a concentrar sobre él, Dharana, ¿sí? Y después de Dharana, que viene la contemplación, que ya es entrar a un estado más profundo de concentración, que va a implicar que se acabe la dualidad y nos convertimos en el objeto de atención, básicamente, ¿no? Nos convertimos en el problema, nos convertimos en la preocupación, porque básicamente ya estamos en un estado de concentración fuerte, ¿sí? ¿Cuándo realmente podríamos decir que nos consume ese objeto? ¿Sí? Pudiera ser cuando entramos a Samadhi, ¿sí? Samadhi ya es este estado completo de absorción, en donde si yo practico Samadhi de manera correcta, puedo enfocarme sobre estados que me hagan sentir bien, sobre el amor, sobre la práctica de metas, sobre la práctica de la bondad, de la gratitud, ¿sí? Pero también, como lo hemos platicado en otras clases, si te dejas absorber por un estado no noble, por un estado de pensamiento, por una emoción, por algún arranque de ira, ¿sí? Eres consumido, eres absorbido por completo, ¿sí? Y entras a este estado del ser en donde estás literalmente convirtiéndote en esta emoción. Entonces, Samadhi es básicamente, ¿sí? Absorción, que es que nos deje, que este estado nos chupe por completo. Los arranques de ira, los arranques de miedo, los ataques de ansiedad, ¿sí? Hasta cierto punto son que yo entro a un estado de absorción, ¿sí? En donde soy consumido por ese objeto de atención, por ese miedo, por ese nervio. Samadhi, la práctica correcta, es todo un proceso, ¿sí? No lo voy a explicar en este video porque no alcanzaría, ¿sí? Y Samadhi se va rompiendo, por ejemplo, en diferentes prácticas, que es, por ejemplo, Samprajnata Samadhi, y Samprajnata Samadhi tiene varias prácticas, Asamprajnata Samadhi, por ejemplo, Dharma Mega Samadhi, Nirvilla Samadhi. O sea, hay un montón de formas de practicar Samadhi y de técnicas de practicar Samadhi, ¿sí? Entonces no lo voy a tocar en este video porque no nos alcanzaría el tiempo,
Pero lo que sí quiero decir es que hay tres estados en el yoga concretamente, que es de lo que más hablamos aquí, ¿sí? Es que hay los últimos tres estados del yoga son los que desarrollan la psique, son los que desarrollan esta parte eh, psicológica o esta parte de contemplación, de autoobservación y de mi psique, ¿sí? De mi mundo interno, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos usar Samadhi a nuestro beneficio? Una es aprendiendo a observar aquello que me llama la atención. Aquello que me llama la atención es un objeto de atención. Yo dejo que este objeto de atención, ¿sí?, tome mi concentración, ¿sí? Y yo me empiezo a concentrar en ese objeto de atención. Entonces, esto puede ser muy incómodo y puede ser peligroso hasta cierto punto en donde estoy haciendo cosas que no quiero hacer, ¿sí? Y por peligroso es ponerle un adjetivo calificativo, puede ser incómodo y nos puede meter a lo mejor a veces en situaciones incómodas, ¿vale? Entonces, Samadhi no es ninguna de estas técnicas o de estos puntos es malo, es simplemente el contexto de cómo yo me relaciono con todo esto, ¿no? Cómo me relaciono con mis objetos de atención, cómo me relaciono con aquello que hago. Si no estoy consciente observando, mindfully, ¿no? Consciente, o sea, de manera consciente, si no estoy consciente observando, entonces soy consumido por estos objetos de atención, soy consumido, mi concentración es absorbida por un objeto de atención, ¿sí? Y luego empiezo básicamente a lo que es la contemplación de ese objeto de concentración. Entonces es muy fácil perderse, ¿sí? Es muy fácil como dejarse llevar por cualquier objeto de atención y es también sumamente sencillo en algún momento ser absorbido por completo, ¿vale? Entonces, una de las cosas que podemos hacer es empezar a observar más nuestro pensamiento. Samadhi, estamos hablando concretamente hoy, Samadhi es un estado de absorción, ¿sí? Es un estado de absorción, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer esta semana, ¿sí? O en estos días o como práctica es qué me absorbe, qué absorbe mi energía, qué absorbe mi atención, qué absorbe mi concentración. Empezar a ser un poquito más conscientes de esto, ¿vale? Entonces, bueno, nada más para terminar de mencionarlo, ¿sí? Para poder de alguna manera ser más ecuánime o más equilibrado en mi vida, lo que puedo hacer es observar estos puntos de gravedad que me jalan, ¿sí? Me jalan hacia la ira, me jalan hacia el enojo, me jalan hacia ser impulsivo, me jalan hacia cualquier sentimiento, emoción, ¿sí? Es observar el estado de mente o el estado mental que quisiéramos tener o conservar, ¿sí? Es el estado de ecuanimidad, que es este equilibrio en la balanza, este equilibrio, ¿sí? En lo que estoy sintiendo, pensando, en lo que estoy sintiendo, accionando, ¿sí? No lo mejor, pero lo que recomendaría yo como maestro de meditación, ¿sí? Que también me gana mi humanidad y también me ganan los arranques de ira, de locura, de risa, porque somos humanos, ¿no? Es precisamente esta práctica, ¿sí? De ecuanimidad, de no siempre dejarnos llevar, no siempre dejarme llevar, ¿no? Como seres humanos nos pasa que nos enojamos, nos pasa que nos ponemos tristes, nos pasa que nos ponemos sentimentales. Hay que vivir estos estados, hay que vivir estas emociones, hay que de alguna manera permitir que ocurran porque no podemos estar prohibiendo las emociones o encerrándolas, ¿sí? Metiéndolas abajo de la carpeta, ¿sí? Del carpet, de la moqueta, como dicen en España, se me va el nombre del español, ¿no? Pero saben a lo que me refiero, ¿no? De la alfombra, ¿no? Entonces, se necesita como desarrollar esta mente ecuánime que puede ver las emociones, que las puede validar aquí adentro, que las puede sentir, ¿sí?
Y samadhi, concretamente hoy, que estamos hablando de este término, ¿sí? Nos ayuda a entender cuándo, ¿sí? Nos estamos dejando llevar, cuándo nos estamos dejando ser absorbidos. Concretamente, samadhi, ¿sí? Es un estado de meditación, ¿sí? Es un estado de meditación, es un estado del ser, es un estado de conciencia, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer yo básicamente es en mi vida diaria, ¿sí? Aprender a observar qué está pasando aquí arriba. Este estado no necesariamente ocurre en mi vida diaria, ocurre en la práctica de la meditación, pero como concepto nos puede ayudar muchísimo, ¿vale? Entonces, nada, les dejo por aquí este video. Espero que les sirva de algo este concepto, que les ayude a ampliar el mundo interno. Y nada, estamos por ahí en comunicación, ¿sale? Namaste, hasta luego.